Gustavo, el país está viviendo una crisis indudablemente, ¿no? No podemos eludir encararla a base de la verdad, reconociendo fallas, errores, etcétera, ¿no? Es importante entonces una respuesta racional, seria a lo que está ocurriendo. El desabastecimiento, el alto costo de la vida, la inseguridad, tienen en zozobra a la población. ¿Cómo observas tú la situación en este momento? Dramática. No creo que encontrar un calificativo más apropiado que el de dramática, porque yo lo vivo, no me lo cuentan, ¿no? Y se trata de un desabastecimiento atroz en todos los órdenes. Una inflación desbordada, incontrolable. Y eso es desde el año pasado, ya llevamos bastante tiempo en eso. A veces me da la impresión de que existe un gabinete económico que a lo mejor practica el Tao, la doctrina del Tao, el taoísmo, que es la inacción. Y todo el pueblo. Mira, yo pienso, José Vicente, que los revolucionarios, la autenticidad de un revolucionario y la autenticidad de una revolución es reconocer honestamente los errores que cometemos. Eso no creo que sustraiga a nadie de sus principios ni de las verdades, ¿no? No, que el enemigo se va a aprovechar de las cosas. Mire, cada vez que se habla con la verdad en la mano y se dice lo que está ocurriendo, todo el mundo está en capacidad de entender y comprender. Esos 5.600.000 venezolanos que en estas circunstancias votaron por el movimiento, por el gobierno bolivariano, votaron por Chávez, votaron por Nicolás Maduro. Mire, yo los saludo con el corazón. Esos son votos de conciencia, definitivamente. Porque normalmente situaciones menores a esta han permitido que se pierda todo un proceso de reivindicaciones, que se pierdan conquistas fundamentales, que esos niños que hoy van a la escuela y la primera lección que reciben es un desayuno y almuerzan en su escuela, con todas las deficiencias que podamos achacarle a un sistema que intentó ser privatizado, desmejorando absolutamente la educación pública, dejando que las escuelas en el abandono, para que las escuelas privadas y los colegios privados proliferaran. Lo mismo pasó con el sistema hospitalario, dejando que los hospitales... Todavía no ha sido posible recuperar el sistema de salud pública, ¿no? De modo que la situación hay que enfrentarla con el dramatismo que ella presenta en la actualidad y desde hace ya bastante tiempo. Es difícil no perder la fe en un movimiento en tales circunstancias. ¿Qué recomiendas tú para mantenerse firme en los principios? Sí. Lo primero, hablarle con la verdad a la gente. Porque lo otro es el vacío, o es la quiebra de la república total, ¿no? Claro. No, con la oposición no hay alternativa. Claro. Mire, le pasó al movimiento sandinista. Recuerda que el movimiento sandinista cometieron errores muy graves después que ganaron la guerra a los Somoza y perdieron las elecciones con un ama de casa llamada Violeta Chamorro. Y tuvieron que tener un gobierno de la derecha y de la ultraderecha para que el pueblo se diera cuenta de que los errores que habían cometido los sandinistas se podían reparar, pero los errores que no eran errores, la política que ejercía la derecha contra aquel pueblo, eso no se podía reparar porque los daños eran absolutamente irrecuperables, ¿no? Porque eran daños a la dignidad humana, daños a los niños. Yo no he visto niños de la calle como los veía hasta los años 90. Niños que llegaban, se estaba tomando uno un café, una cerveza, un café, lo que fuere, proliferaban los niños limpiabotas, ¿no? Probablemente todavía existen algunos, pero ya no me puedo decir. Recuerdo una vez, déjame contártelo a título de anécdota muy rápidamente. Un amigo mío que se graduó junto conmigo, de la oposición, estaba yo en Caracas y me encuentra por allí cerca del Palacio Legislativo. Y me dice, ¿qué hicieron ustedes los chavistas con los limpiabotas? Que yo quería limpiar mis zapatos y no veo alguno. Yo le decía, mira, como ustedes siempre han dicho que los comunistas se comen a los niños, bueno, esas salchichas que probablemente te comiste esta semana, esos son los niños que el chavismo los recogió, los volvió salchichas y ahora sirven para
para alimentar a la gente que puede pagar esas salchichas, ¿no? Yo me he limpiado toda la vida mis zapatos y no sabía que aquí había limpiabotas. Pero se trata de, burlando y con todo el sarcasmo que eso implique, se trata de una visión del mundo, ¿no? Se trata de estar en el mundo para hacer qué. Yo pienso que ahí los seres humanos sí se dividen entre quienes solo piensan en sí, como decía Martí, los que piensan en sí y los que dan de sí. La función del ser humano desde que nace siempre ha sido dar de sí, porque el ser humano es gregario, el ser humano necesita de los otros para ser humano, ¿no? Un Robinson Crusoe solamente existe en la ficción. Un Robinson Crusoe en una isla desierta no sobrevive más de una corta temporada. O enloquece o se muere de soledad. Porque los seres humanos viven en comunidad y seguirán viviendo en comunidad. Y la palabra comunidad es una de las palabras más hermosas que se ha inventado, ¿no? A mí me recordaba mucho ver en algunos barrios de Medellín que están divididos en comunas, ¿no? Pero son comunas de miserables, de gente muy humilde, ¿no? Que sobreviven a través del espíritu de una comunidad, del espíritu de la solidaridad. Yo pienso, José Vicente, que a grandes males, grandes remedios. Yo tengo la esperanza de que estas medidas que se están consultando y que han debido hacerse desde hace tiempo, a mi juicio, y lo digo con toda sinceridad, a mí me importa un bledo que la oposición diga lo que quiere aprovecharse o no. Uno tiene que ser sincero en lo que cree, ¿no? No me atrevo a decir dar la vida por lo que cree, porque me acuerdo del cuento del diputado del Táchira, ¿no? Cuando había que dar la vida. Todos los diputados, camaradas, venezolanos, que dicen, yo soy del Táchira. A mí no me metan en ese lote, que en el gobierno de Cipriano Castro. Pero la historia da lecciones, y esas lecciones hay que aprovecharlas. Primero para desmontar las mentiras, las manipulaciones, las deformaciones de nuestra historia. Y luego para sobre las verdades, las verdades que pudimos comprobar. El sol no se puede tapar, así como el sol no se puede tapar con un dedo, no se puede olvidar que el sol tiene manchas. Y hay quienes solo se ocupan de las manchas. José Martí decía, yo me ocupo de la luz que genera el sol, porque eso es lo que proporciona la vida en nuestro planeta. Mira, volviendo un poco al tema del diálogo, la necesidad de buscar entendimiento entre los venezolanos. Los venezolanos de buena fe, honestos, responsables, ¿no? Porque siempre habrá francotiradores, ¿no? En este librito tuyo, Samari, de nuevo, cada día, tienes un versito muy interesante. Cuando la mañana penetra en tu casa, abre la puerta y para todo el mundo, y se cierra en paz el rencor, se va el mal, y toda la casa queda iluminada. Sí. ¿Qué traducción sí, mira, respecto al presente tienes? Pienso que es muy justo eso que has hecho, que has leído, porque justamente ahora es lo que necesitamos, ¿no? Que el odio se vaya, ¿no? Que reine entre los venezolanos el espíritu que siempre nos ha unido sobre las dificultades y sobre las diferencias, no importa cuáles fueran esas diferencias, ¿no? Mire, hay que aprender las lecciones de la historia. Los sunitas y los chiitas han vivido siempre en Irak, sobre todo en Irak, que es donde supuestamente la conflagración ahora es más grande. Siempre vivían en común armonía, hasta que llegó la invasión de los Estados Unidos y los conflictos religiosos fueron tomados como pretexto para dividir al pueblo iraquí, y ocurrió lo que ocurrió, millones de muertos. El museo de Bagdad, en donde estaban hasta las tablillas de la escritura mesopotámica, que es el origen de la escritura en Occidente, todo eso fue saqueado. Las riquezas, los tesoros arqueológicos, culturales que estaban en esos museos fueron saqueados. Si las lecciones de la historia no sirven de nada, pero a mí me extraña, yo nunca he leído ninguna declaración
de un dirigente de la oposición condenando los crímenes de los Estados Unidos, los genocidios que se están cometiendo en los países árabes, Afganistán, Irak, Libia. Inventaron una palabra, no solo la palabra la inventaron, sino que hicieron que la palabra tuviese biología, tuviese carne, el terrorismo. Inventaron los terroristas, ¿no? Ahora los terroristas están haciendo, por supuesto, lo que suelen hacer los terroristas de verdad. Y esos terroristas son unidireccionales, porque yo no he visto que esos terroristas ataquen a capitales judíos, a políticos israelitas, a grandes capitales norteamericanos, a políticos norteamericanos o a familiares de políticos norteamericanos, como los norteamericanos hicieron con Gaddafi, que bombardearon la tienda de campaña donde Gaddafi vivía con sus pequeños hijos, ¿no? Yo no he visto que esos terroristas la emprendan contra quienes los cultivaron, los hicieron, los financian, etc. De modo que ese es un extraño terrorismo unidireccional que yo siempre me he preguntado por qué los terroristas no embisten a tirios y troyanos, como hacen los verdaderos terroristas, sino que tienen blancos muy concretos, siempre en los países democráticos, a los que califican de tiranos, ¿no? De tiranías. Claro. Extraño. Para terminar, Gustavo, hay algo relacionado con una denuncia del pasado que tú formulaste y a la cual se refirió el presidente Chávez, un nuevo presidente. Sí. ¿Recuerdas esto en este momento? Lo recuerdo muy bien, José Vicente, sí. Fue el 29 de junio del año 12, del 2012, menos de un año menos antes de morirse, que él recogió una denuncia, yo te había escrito, denunciando un crimen ecológico espantoso, terrible, mortal, no se puede calificar de otra manera sino de mortal, que es la contaminación de la fábrica de cemento en Pertigalete, desde hace muchos años. Yo he escrito muchos artículos sobre eso desde hace mucho tiempo. Y ahora lo recordé mucho esa denuncia. Estaba en Suátegui, ¿no? Sí, estaba en Suátegui. Porque leí recientemente que el presidente Nicolás Maduro había participado, además con mucho éxito, todos los quienes participaron en ese movimiento de protesta para sacar a la fábrica de cementos La Vega, que estaba envenenando a toda la población del oeste de Caracas, Catia y todos los barrios aledaños a Catia. Esa lucha se ganó. No puede ser posible. Esa fábrica de cemento pertenecía al grupo Mendoza, se llamaba Fábrica de Cemento Vencemos. Los Mendoza la negociaron luego con capitalistas mexicanos y se llamó Cemex. Cemex depredó toda aquella montaña. Me imagino que no le hizo los mantenimientos debidos a esa fábrica, pero esa fábrica fue nacionalizada hace muchos años. Y las fotos, un par de fotos que te traje nada más que demuestra, porque eso apenas es una contaminación parcial, porque toda la fábrica, incluyendo las construcciones que están allí, la fábrica que está allí, que no echa cemento por arriba, todo esto, José Vicente, es una nube inmensa que cualquiera que venga acercándose desde Margarita en el ferry hacia Puerto La Cruz se va a dar cuenta y dice que toda esa costa que va de Pertigalete, porque los vientos alisios arrastran ese cemento hasta Puerto La Cruz casi, cree que la costa esa del oriente está bañada de bruma del mar, y parece que es una cuestión hasta poética, ¿no? Pero estacione usted un carro en las cercanías de Guanta, Chorrerón, los pueblos circunvecinos, para que usted vea lo que le ocurre a su carro. Cuando lo va a buscar, el carro está lleno de cemento que solamente sale con vinagre. Imagínense lo que ocurre a los pobladores de Chorrerón, de Guanta, de Puerto La Cruz. En ese Consejo de Ministros, el presidente Chávez, a raíz de la denuncia que leíste, interpeló al ministro del Ambiente, quien dijo que esa fábrica lo que le hacía falta eran unos filtros que habían sido solicitados a Alemania y que lo estaban esperando. No era así. La fábrica tiene unas fallas estructurales. Esa fábrica hay que cerrarla. Y una revolución debe preguntarse, y un revolucionario debe preguntarse, ¿qué es más importante? ¿La misión vivienda, que sin duda es esencial, o la vida de los seres humanos que habitan en esta costa? Yo creo que el cemento puede ser sustituido, una vida humana no.
El segmento puede ser sustituido importando lo que produce esta fábrica, que me imagino que con las fallas que tiene no debe ser gran cosa, ¿no? Fallas del Estado, Sí. fallas de política del Estado, indudablemente. Sí, indudablemente. Bueno, te agradezco muchísimo la presencia, ¿sabes? Muchísimas gracias a ti, José Vicente. Un honor. Una pausa y al regresar los confidenciales.